2 semanas prácticamente ya de enfrentamientos y combates entre grupos criminales antagónicos en Culiacán. Ahí están los mayos y están los chapitos enfrentados que han dejado a por lo menos 50 muertos, desaparecidos y una ciudad que está prácticamente paralizada. ¿No será un enfrentamiento de corta duración? Porque lo que se está definiendo no es solamente el combate por una plaza, es la reconfiguración del crimen organizado en toda esa zona del país y en buena parte del país, con numerosos actores en juego, mucho más que los mayos y los chapitos. Es una guerra que incluso tiene su propia estética, copiada de las que se libró años atrás, con muchos de los antecesores de estos mismos grupos ahora en disputa. Si en el pasado eran las marcas en los muertos que dejaban sobre todo los zetas para marcar ahí sus ejecuciones, ahora los muertos de los mayos son arrojados con sombreros por aquello del señor del sombrero que identificaba a Zambada, mientras que las víctimas son parte de los grupos del hijo del Chapo, los dejan con cajas de pizza por aquellos de la chapiza. Todo es muy terrible, es grotesco, demasiado parecido a los peores años de plomo de la guerra entre cárteles que comenzó hace 15 años y cuyas secuelas todavía tenemos. Esta misma tarde el Ejército y la Guardia Nacional realizaron un operativo donde detuvieron al Pilli, que era el jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán. Culiacán, Sinaloa vivió su día 11 consecutivo de violencia. Esta mañana, sobre la avenida Patria y la Costerita, trabajadores de un taller mecánico encontraron el cuerpo de un hombre envuelto en cobijas. Y del sector norte de Santa Fe, Culiacán, se realizó un despliegue de las fuerzas de seguridad por tierra y aire. Fue detenido el Pilli, un operador cercano a los chapitos, principalmente a Iván Archibaldo. El Pilli formaba parte del grupo de Néstor Isidro Pérez alias El Nini, quien fue capturado en noviembre de 2023 y extraditado en mayo de este año a Estados Unidos. El operativo de seguridad contra el Pilli es el más reciente luego de los constantes reportes de balaceras, cuerpos abandonados, bloqueos y vehículos incendiados. Acciones cometidas por integrantes de las facciones de los Chapitos y los Mayo, todos del cártel de Sinaloa. Buscan el control total del Estado y para ello cuentan con armamento pesado, vehículos blindados y decenas de sicarios. La jornada del miércoles estuvo marcada por una persecución aérea en Abolato, mientras que en Culiacán se reportaron las desapariciones de un padre y su hijo, y se sospecha que una de las víctimas es el cuerpo encontrado esta mañana. A estos hechos se sumó el enfrentamiento entre criminales en la localidad de Las Arenitas, en el municipio El Dorado. Hasta el momento, en 11 días, el saldo es de 50 asesinatos, 48 desaparecidos y al menos 51 vehículos reportados como robados o incendiados. Desde que escaló la disputa el pasado 9 de septiembre, los ajustes de cuentas han estado marcados por los símbolos de una pizza y un sombrero. El primero está vinculado al grupo de los Chapitos, que se hace llamar la chapiza, y este símbolo ha aparecido cerca de los cuerpos abandonados. Y el sombrero es en referencia al señor del sombrero, Ismael el Mayo Zambada, un apodo más común entre los sinaloenses. Prueba de ello fue la mañana del 16 de septiembre, cuando 5 cuerpos fueron abandonados afuera de una bodega sobre una carretera. Cada víctima portaba un sombrero. La gente de los Chapitos ha dejado cajas de pizza junto a los cadáveres, y los mensajes con estos símbolos han sido encontrados también en mantas colgadas en esquinas o postes, en redes sociales y en canciones como la que interpreta Natanael Cano y Fuerza Régida, quien estuvo en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado 15 de septiembre. Denominada Che y la pizza, en dicho tema musical se hace referencia a la presencia de los Chapitos, mientras que Pura Sombreriza, interpretada por Tomás Vallardo, hace alusión al Mayo Zambada. En medio de la violencia ocurrida en Culiacán y los municipios aledaños, esta mañana el presidente Obrador habló del tema. Dijo que la escalada de violencia es por los acuerdos entre Joaquín Guzmán López y el gobierno de Estados Unidos para capturar y trasladar a Ismael el Mayo Zambada. Un arreglo. Y debido a ese arreglo, que todavía no conocemos en qué consistió, en qué condiciones se dio el arreglo, nos produjo a nosotros, en Sinaloa, la confrontación que se está dando. También la presidenta electa se refirió a la situación. Yo creo que lo importante en la relación con Estados Unidos, con las agencias, es que haya coordinación
En este caso, todo indica que no hubo coordinación. Y el gobernador de Sinaloa coincidió con la postura del mandatario. ¿Coincide con eso? Sí, definitivamente, pues por lo que en realidad ocurrió, no participó el gobierno de México. Y eso pues es una falta. Por lo pronto, los comercios están en riesgo de cerrar ante la falta de garantías de seguridad. Transporte público suspendió de forma intermitente su servicio y escuelas de todos los niveles educativos permanecen en alerta constante ante cualquier enfrentamiento. La Coparmex en Sinaloa advirtió que la ola de violencia que se ha registrado en Culiacán podría afectar a la economía local hasta 2025. Bueno, no hay cooperación porque no hay confianza, porque se rompió la cooperación ya desde hace bastante tiempo, pues se rompió la cooperación por la política de abrazos y no balazos, no nos engañemos. Por eso no hay cooperación. Lo que ocurrió el 25 de julio, el presidente de la República puede decir, sí, fueron, intervinieron, hicieron un acuerdo, pero en realidad, como él mismo dice, no saben lo que pasó, porque no les han informado y las autoridades mexicanas, en este caso la Fiscalía, no ha tenido capacidad para saber realmente lo que pasó. Desde el 25 de julio, 2 meses después, no hemos tenido un informe sobre qué ocurrió ese día. Lo único que hay es una carta del Mayo Zambada o el señor Mayo, como le dicen ahí en la mañanera, porque a él sí le dicen señor, a los periodistas ni remotamente, pero a él sí le dicen señor. Entonces, eso es lo que sucede, eso es lo que hay que restablecer. Lo que quedan en 10 días de gobierno, por supuesto, no se va a restablecer ni la confianza ni la cooperación. Es una tarea que tendrán las próximas autoridades. Sí, Jorge, pero no todos son tragedias. Lo que sí es que hay decisiones incomprensibles. Ayer, por ejemplo, se anunció que Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, abrirá y cerrará como modelo el desfile de la colección April Black Diamonds en la Semana de la Moda en Milán. Esta es una colección muy cara, de alta costura, que combina, dicen sus dueños, perfección, lujo, elegancia y audacia. El boletín de prensa dice que la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, que salió apenas hace unos meses de prisión con su caminar poderoso pero elegante, dará vida a la colección y estamos ansiosos por verla desfilar con el aplomo y la confianza que la caracterizan. Bueno, Emma siempre ha sido y ha encaminado su esencia hacia el mundo de la moda, de la alta costura, es algo que le gusta muchísimo y este es otro testimonio más de su increíble influencia en este mundo del estilo y por supuesto del glamour. Eso es lo que dice la empresa, la colección. Nosotros, por supuesto, no creemos que Emma Coronel sea una representación del glamour, ni mucho menos. Hasta ahí es lo que dice la casa diseñadora, pero todo puede ser verdad, usted puede tener el juicio que quiera, pero el caso es que nadie se pregunta cuál es el mensaje de esto. Hay una intervención de dinero del Chapo, de su esposa, de su familia, en esta casa de diseño de alto nivel que estará ahí en Milán, porque es muy extraño. No, es una señora de buen ver, digamos, Emma Coronel, pero tampoco es una modelo, no ha sido nunca una modelo. Es que el narcotráfico les resulta chic, elegante, influyente, tiene glamour, es morbo o está financiando ese tipo de actividades. Mire, porque no es casualidad, el día del grito en el Zócalo actuó una banda MS que interpreta narcocorridos en sus repertorios, los interpretó ahí. También los que acompañaron en su entrada al ring al Canelo Álvarez en Las Vegas lo hicieron interpretando una canción que se supone que está compuesta para Ovidio Guzmán y para los Chapitos. Ya están muchos otros que comenzaron cantando y financiados por los cárteles. Yo no digo que sean narcotraficantes, pero sí los financiaron, Peso Pluma y otros. Después no, o Natael Cano, después no digamos que el crimen no tiene apoyo social. Lo tiene porque todas estas manifestaciones son parte de ese apoyo social que por otra parte, se permitió que se desarrollara. Bueno, Jorge, vamos a otro tema, pero bueno, también está relacionado con esto. ¿Por qué? Porque el Centro Nacional de Inteligencia estará investigando y tendría que estar investigando todos estos temas. Bueno, ahí hay una buena noticia porque quedará
un muy buen funcionario, él es cercano a Omar García Harfuch. Se trata de Francisco Almazán Barocio. Él proviene de las áreas de inteligencia de la desaparecida Policía Federal y después estuvo con García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México, en el área de la Policía de Investigación de la Policía Capitalina, en donde trabajaba con Milton Morales, sí, el que fue asesinado. Francisco Almazán Barocio llegará al gobierno federal para la próxima administración, encabezada por Claudia Sheinbaum. Se perfila para encabezar el Centro Nacional de Inteligencia, CNI. Fungirá como la mano derecha del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El pasado 5 de septiembre renunció al cargo de titular de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. La salida de Almazán Barocio de la PDI marca un cambio significativo en la estructura de seguridad de la Ciudad de México. El privilegio de estar al frente de esta corporación me permite compartir el mérito con una comunidad de coordinadores, fiscales, ministerios públicos y peritos comprometidos, entusiastas y conscientes de la responsabilidad de procurar justicia. Con una carrera destacada en la investigación criminal y la inteligencia policial. Antes de llegar a la Policía de Investigación, en 2019, Almazán Barocio se desempeñó como director de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, así como dirigente de la OCN de Interpol México, de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República. También fue comisario jefe de la Policía Federal y fue representante de la Comisión Nacional de Seguridad ante el Centro de Fusión de Inteligencia del CISEN. Posee una licenciatura en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y una maestría en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Con la salida de Almazán, Alfonso Mendoza Ramírez asumirá el cargo de jefe general de la Policía de Investigación. Mendoza Ramírez no es ajena a la labor policial y de investigación. Ha ocupado diversos cargos en la Agencia Federal de Investigación, AFI, la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, y la Secretaría de Gobernación. Somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Bueno, ya se aprobó la iniciativa para que la Guardia Nacional sea parte de la Defensa Nacional en la Cámara de Diputados. De esta misma forma que muchas veces hemos dicho que la reforma judicial es un desastre y que tendrá un alto costo económico y político, la incorporación de la Guardia Nacional a la defensa sí es una acción que debería ser apoyada. ¿Por qué? Porque fortalece a la única institución que tenemos para poder trabajar sólidamente en temas de seguridad pública. Sin ella, sin la Guardia Nacional, en este momento nos quedamos sin nada. Es la Guardia Nacional y, bueno, algunos policías municipales, ¿no, Jorge? Locales. Algunas policías estatales y municipales muy precisas, pero son muy pocas. Tampoco es verdad que esto implica una militarización de la sociedad. Le vamos a mostrar parte del documental Guardia Nacional del presente y futuro que proyectamos el sábado pasado, donde está nuestra opinión sobre el futuro de la Guardia Nacional, pero también la realidad que vive hoy la Guardia Nacional. Este es el universo de la Guardia Nacional, la mayor institución de seguridad pública que se ha creado en México. Una Guardia Nacional con grandes capacidades operativas, de ciberseguridad, de inteligencia. Esas capacidades ha costado mucho en términos de recursos humanos, de recursos materiales, de recursos políticos construirlas. La Guardia Nacional todavía está inconclusa. La Guardia Nacional se tiene que desarrollar. La Guardia Nacional tiene que inscribirse aún en un nuevo marco legal. Pero más allá de eso, hay que tener en claro un punto. La Guardia Nacional no es la estrategia de seguridad de cualquier gobierno.
La Guardia Nacional es el principal instrumento que tiene el gobierno federal para implementar su estrategia de seguridad pública en el país. Crear una institución de seguridad para todo un país tan grande y tan complejo como México, de 130,000 elementos en 5 años, es más que una tarea titánica. Tenemos una gran ventaja, creo yo, que es el que esta institución nace con la conformación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina y de la Policía Federal. Pero básicamente seguimos el ejemplo de la Sedena, que recluta gente del pueblo para el ejército mexicano y los adiestra, los capacita. Hicimos lo mismo, nada más que como policía, con un adiestramiento basado o dirigido a la seguridad pública. Esa es la gran diferencia, pero sustentados en una disciplina de carácter militar, con valores militares, pero dedicados a la seguridad pública. ¿Cuántos cuarteles tiene hoy la Guardia Nacional? Al día de hoy se han construido por parte de ingenieros militares que pertenecen precisamente a la Secretaría de Defensa Nacional un total de 401 cuarteles de diversas características y en proceso de construcción con un porcentaje arriba en promedio del 70-75%, tenemos al día de hoy 92 construcciones todavía en proceso. Más de 500 construcciones. Así es. Y también nos apoyamos con 100 espacios asignados, es decir, instalaciones que son del Ejército, pero que bajo convenios estamos empleando nosotros, ¿verdad? Que ya cuentan con una infraestructura con todos los servicios básicos, de tal manera que tenemos al día de hoy 593 instalaciones en las cuales se aloja y desde las cuales opera el personal de Guardia Nacional. El que la Guardia Nacional esté inscrita hipotéticamente en la Secretaría de la Defensa Nacional no implica una militarización de la seguridad pública del país. Buena parte de las democracias del mundo tienen instituciones de seguridad pública muy importantes que están militarizadas, que son parte de sus secretarías o sus departamentos de la defensa. Sin embargo, hay una diferencia que es fundamental, que es el tiempo. El tiempo importa. Los carabineros italianos tienen, por ejemplo, 210 años de antigüedad. La Guardia Civil española cerca de 150. Todas estas instituciones de las que hablamos, las chilenas, las argentinas, las colombianas, pese a todas sus vicisitudes políticas, y vaya que han vivido vicisitudes políticas esos países, tienen instituciones policiales de estas características, inscritas en sus departamentos de defensa o militares, desde hace más de un siglo. La Guardia Nacional tiene 5 años. Tiene que crecer, tiene que desarrollarse, se tiene que consolidar. Acaba de egresar su primera generación de oficiales del Colegio Militar. Dentro de unos años tendremos varias generaciones de oficiales especializados en seguridad pública dentro de la Guardia Nacional. Hay que darle tiempo. Hay que exigirle resultados, por supuesto, como a toda institución pública, pero también darle el tiempo para que se consolide y se termine de transformar en lo que realmente queremos. Todos los que formamos parte de Guardia Nacional, inclusive nosotros, ¿verdad? Los comisarios que procedemos precisamente del Ejército, antes de iniciar con nuestras funciones, primeramente tenemos que desarrollar o efectuar el curso de formación inicial. El futuro de la seguridad pública en el país depende de muchos factores, son innumerables factores que inciden en la seguridad pública, pero sin duda también dependen en mucho de la capacidad operativa que pueda tener la Guardia Nacional.
Dentro de esas capacidades operativas, que son muchas también, un punto clave son las 32 coordinaciones estatales de la Guardia que deben crecer y consolidarse aún mucho más. Deben crecer y consolidarse de forma tal que sean cada una de ellas una suerte de pequeña Guardia Nacional estatal, que estén homologadas con las capacidades, los criterios, las demarcaciones que tiene la propia institución. Una institución que puede abarcar muchos capítulos, desde la propia operación policial hasta la protección civil, que fortalece al Estado mexicano. Una institución que puede tener sus uniformes, puede construir desde sus uniformes hasta su armamento. Muchos creen que lo que depende de la seguridad pública es lo que se hace en el ámbito operativo, lo que se hace con policías, con guardias, en este caso, con los equipos que se cuenta, con las posibilidades de tener aviones, helicópteros, patrullas. Y eso es verdad, sin eso no se puede tener una seguridad pública eficiente. Pero como en muchos otros ámbitos, el futuro está en la tecnología y en la ciencia. La división científica de la Guardia Nacional tiene áreas que abarcan desde la inteligencia artificial hasta la inteligencia pura, desde los temas cibernéticos hasta los fraudes financieros, la investigación genética, todos esos ámbitos que serán los que determinarán las posibilidades de ir encontrando los elementos para que las capacidades operativas después se puedan desarrollar plenamente y además algo que es fundamental, se puedan judicializar, se puedan llevar a los ministerios públicos y los jueces para que haya sentencias certeras. El ámbito del futuro del país está, por supuesto, en la ciencia y en la tecnología, pero el de la seguridad también. Yo veo una Guardia Nacional en un futuro que cuente con el pleno respaldo de la población civil, el respeto por parte de la población civil, el reconocimiento de la población civil hacia la Guardia Nacional. Pero hay que ganárselo. Y hay que ganárselo con resultados. Un país no se puede reinventar cada 6 años, tampoco, obviamente, sus instituciones. La Guardia Nacional tiene poco más de 5 años de creada. Por supuesto que tiene que seguir creciendo, por supuesto que tiene que consolidarse, por supuesto que hay que superar problemas que tienen todas las instituciones. Eso es indudable. Pero también se debe modificar el marco legal en el que actúa para que esté plenamente integrada en la defensa nacional. ¿Por qué? Porque de ahí vienen sus elementos, de ahí vienen sus mandos, de ahí viene también su concepción y su forma de entender y de hacer las cosas. Eso es imprescindible. El futuro de la seguridad pasa por instituciones como esta. No solamente como esta, con muchas otras, pero por instituciones como esta. Esta es la principal institución de seguridad pública del país y debe seguir siéndolo y debe seguir creciendo y consolidarse. El futuro, por supuesto, estará en las operaciones, en la inteligencia, en la policía cibernética, en muchas de las funciones que desarrolla una institución de estas características. Pero hay un tema que es fundamental. El futuro de esta y de todas las instituciones de seguridad del país estará en la confianza de la gente. Cuando haya plena confianza de la gente, de la sociedad, en sus instituciones, en esta y en todas las demás, se podrán abatir muchos de los graves problemas que vive el país. Pero por lo pronto, esa confianza se construye. Y se construye cotidianamente. Esta no es una historia que termina con un sexenio. Esta es una historia que apenas comienza.
Bueno, esa es nuestra visión sobre la Guardia Nacional, como decía Viviana, una institución que ya hoy tuvo ya su voto en el Congreso, por lo menos en la Cámara de Diputados, en lo general. Si no me equivoco, se está votando ahora en lo particular, discutiendo y votando en lo particular para que pase al Senado y se termine de concretar algo que es un hecho, porque así funciona, pero que hay que institucionalizar, que es el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin lugar a dudas, y bueno, ahora pasa a diputados, se irá a senadores y bueno, ahí tendrá que ser votada. Como dicen, si bien esta nueva reforma a la Guardia Nacional es una reforma bastante buena para el futuro del país, la reforma judicial ha sido y será un absoluto desastre. Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, lo esperamos mañana aquí en Todo Personal. Descanse, señor bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.